Bienvenidos al podcast IMEC, un espacio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. Yo soy Isabel Ortega y el día de hoy me encuentro con el ingeniero Gustavo Oropesa, quien nos va a platicar un poco sobre el camino del emprendedor y también su trayectoria como académico de la Universidad de Guadalajara. Hace un ratito platicábamos, ingeniero, sobre toda su trayectoria y la verdad es que he platicado muy pocas veces con usted, pero entre más converso, la verdad me gusta mucho su historia de vida y me intriga más como saber más cosas al respecto. Muchas gracias por venir y aceptar la invitación y gracias por tener la disposición de compartirnos pues toda su trayectoria o por lo menos una pequeña parte. Muy bien, pues agradezco la oportunidad, Isabel, que me das de compartir con mis amigos y los que todavía no conozco parte de mi vida. Con mucho gusto. Gracias, ingeniero. Le comentaba hace un ratito, la verdad es que primero nos gustaría pues empezar por el inicio, ¿no? ¿Quién es el ingeniero Gustavo Oropesa? ¿Por qué decidió enfocarse en el camino de la ingeniería y por qué de la ingeniería mecánica eléctrica? Bueno, yo soy de Guadalajara y estudié en el CERETI, la carrera de electrotecnia, en 74. Y cuando terminé la carrera, la Universidad de Guadalajara no reconocía como prepa al CERETI de aquel tiempo, ahora CETI. Y entonces decidí estudiar en la Ciudad de México y solicité o hice trámites en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. En los dos pasé el examen y me decidí por la Universidad Nacional, primero porque me identificaba más con el nombre de la Universidad Nacional y segundo porque ellos iniciaban ciclo en enero y el Poli iniciaba ciclo hasta septiembre. Entonces eso pues era un tiempo que yo podría ir avanzando en el estudio de la carrera. Como platiqué, el ser tecnólogo en electrotecnia, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo en la Universidad Nacional. Yo estaba como jefe de laboratorio de control automático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y trabajaba por las tardes, entonces era combinar las dos cosas. Afortunadamente conseguimos un departamento junto con otros 3 compañeros en una calle que se llama Copilco, que está cruzando la calle y llegas a la universidad, y entonces pues me permitía muy bien combinar el trabajo y la escuela. No tenía que moverme, desplazarme, excepto cuando iba a algún evento o cosas, digamos, diferentes del estudio. Y así fue hasta 1979, cuando terminé la carrera, y entonces de ahí les quiero platicar que me titulé con mención honorífica. Quiere decir que me aventé 6 meses preparando mi tesis. Mi tesis fue sobre regulación de procesos industriales, en ese tiempo muy de moda. Y aparte de eso, tenías que tener promedio superior a 9, ¿verdad? Okay. Entonces, pues eso me lo propuse más o menos de mitad de la carrera hacia el término de la carrera, y entonces pues me costó mucho esfuerzo sacar buenas calificaciones y pues lo recuerdo con mucho gusto, ¿no? Porque realmente valió la pena el esfuerzo y la satisfacción que eso me causa o que eso me dio en su momento, ¿no? En el periodo de cuando salí en junio del 74 a enero del 75, que me fui a México, yo trabajaba como técnico de mantenimiento en empresas como Tabacalera Mexicana. Y entonces rotaba turnos. Y desde siempre a mí me gustó el hecho de estudiar la carrera de ingeniería, pero me fui por tecnólogo porque pensé que si yo necesitaba trabajar, esa carrera me iba a permitir trabajar y estudiar. En la casa, pues sí había manera de mantenernos y eso, pero no para un estudio académico en una universidad privada, por ejemplo. Entonces, era para ayudar a la casa y de alguna manera
estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que para mí era el ideal, ¿no? Estudiar esa carrera. Ya después de que terminé la carrera, tuve la oportunidad de irme a una especialización a través de una beca de CONACYT en el TNO de Holanda. Era una especialización sobre automatización industrial. Y ese organismo holandés tiene una parte académica y tiene una parte de relación con industria. Entonces, parte de la especialidad fue en clases, teoría, y otra parte fue haciendo residencias en empresas holandesas. En aquel tiempo me tocó a mí trabajar en una empresa que se llamó Thomas and Driver, y ellos hacían las latas para la Coca-Cola, para la cerveza. Entonces todo eso era a base de PLCs. Así es de que también ese año me permitió a mí la oportunidad de conocer prácticamente Europa, porque fuimos 7 mexicanos y los fines de semana nos poníamos de acuerdo y rentábamos un coche y recorríamos diferentes países. Y en ese tiempo no había iPhone, no había el internet, y lo que hacíamos era que con unas guías uno preparaba los lugares turísticos o sabía dónde íbamos a visitar, otro manejaba y otro pues iba de copiloto. Entonces fue muy, muy padre esa etapa de mi vida. ¿Cuántos años tenía en esa etapa, Ángel? 27 años, 26, 27 años bueno. en ese periodo fue. Y después regresé a México, continué trabajando hasta el 82, y ya del 82 me regresé aquí a Guadalajara. Y en ese tiempo me regresé como taxista académico, porque por las mañanas trabajaba en el CETI, en el CERETI, bueno, ya ahora era CETI, y en las tardes trabajaba en la Universidad de Guadalajara como profesor de asignatura. ¿Qué materias daba en ese tiempo? Pues impartí muchísimas, pero teoría de circuitos 1, teoría de circuitos 2, transformada Z, control moderno, teoría de control, y eso se los impartí yo a los ingenieros electrónicos, y a los ingenieros de químicos les impartía control de procesos y las carreras de máquinas eléctricas, de instalaciones eléctricas, subestaciones. No, pues toda la y malla sistemas de potencia a los ingenieros eléctricos a lo largo de diferentes años, obviamente, ¿no? Entonces, en ese tiempo, de 1982, yo era maestro de 2 instituciones, y como siempre fui muy gremialista, entendiendo por esto que participaba en asociaciones profesionales, desde 1982 también me inscribí al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, y más adelante, es decir, en el 85, también fui parte de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Entonces, siempre estaba pues participando en conferencias, en organizar eventos, y desde luego conociendo muy buenos amigos que hice a lo largo de toda mi trayectoria o mi carrera dentro del Colegio de Ingenieros y de la IEEE. Y trabajé en Kodak un tiempo, dejé las clases del CETI, conservé las clases de la Universidad de Guadalajara, y en Kodak a mí me tocó hacer o traer desde Estados Unidos el proceso para fabricar un disco que se llamaba microdisc, que es un disco de 3,5 pulgadas. Entonces fui a Rockford, en Illinois, y pues allí estuve con los ingenieros viendo cómo se construían las máquinas, aprendiendo de cómo se operaban las máquinas. Y ya cuando llegaron aquí a Guadalajara, me tocó instalarlas, hacer todos los procedimientos, contratar técnicos para mantenimiento, y yo era el ingeniero de procesos de esa empresa. Y así, más o menos en el 98, yo dije, bueno, pues trabajar aquí entraba con la oscuridad del día y salía con la oscuridad de la noche. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿para qué voy a estar trabajando así todo el tiempo?
Eso Yo no ya es- desde muy joven quería tener un negocio. Y entonces le dije a mi esposa, mira, pues voy a ponerme por mi cuenta. Y mi esposa me preguntó, ¿y de qué vamos a vivir? Pero sí tenía yo un ahorro, y con ese ahorro empezamos a seguir manteniéndonos o viviendo. Y ya fue en enero del 89 cuando, después de haberme dado de alta en Hacienda, después de haber mandado a hacer facturas, después de un montón de trámites que hay que hacer para hacer una empresa, fue que ya empecé a trabajar como empresa. En ese tiempo se llamaba Productos y Servicios Industriales. Y así pasaron 6 meses sin que hubiera ingresos, hasta que al sexto mes ya me dieron una orden de compra por un equipo para una empresa que en ese tiempo era celulosa y derivados. Y ese equipo yo lo tuve que importar de Estados Unidos. Era un equipo para un arrancador para de la marca General Electric, que por sus características aquí no lo vendían en Guadalajara. Y eso trajo una serie de continuidad en mi relación con las empresas de la zona, y para varias de ellas, entre ellas Euskadi de ese tiempo, o Bogue, o otras más de la zona industrial del Salto, pues yo les vendía equipos que traía de Estados Unidos, los importaba y ya se los facturaba mexicanos. En ese tiempo igual no había lo que ahora tenemos, el internet y eso, y se usaban 20 tomos de un libro que se llamaba Thomas Register. Entonces son como si fueran enciclopedias, y ahí te organizaban por estados, por tipo de productos, por nombre del fabricante, y ya con los contactos de ellos, yo iba, en ese tiempo ahí por Washington había una oficina de correos, donde mandaba los que se llamaban telefax. Entonces, en esas máquinas tú mandabas el mensaje a la empresa de Estados Unidos, y al día siguiente o 2 días ibas por la respuesta, y era como un telegrama en donde pues te decían costo, tiempo de entrega, y así empecé yo, hasta que con el tiempo un amigo mío, Mario Dorantes, se hizo o lo hicieron gerente de compras aquí en la División Jalisco, y él empezó a decirme, Gustavo, ayúdame a conseguir esto, y empecé a comprar equipo de medición y pruebas eléctricas, y me empecé a relacionar con la marca que ahora representamos, que se llama Megger. Y entonces fue a lo largo del tiempo, hasta 1996 más o menos, cuando ya me vendieron a mí directamente. Antes era a través de un distribuidor que ellos tenían. Y en el 2000 yo les compré su oficina aquí en México, que se llamaba Avo de México, y a partir de ese momento nos hicimos representantes exclusivos, y después abrimos una oficina bueno, la de México. Ya estábamos en Guadalajara. Cuando compré esa empresa, era la oficina que estaba en México, y siguió así la empresa mucho tiempo, porque ellos nos compraban, les dábamos un descuento, y de ahí sacábamos los gastos, ¿verdad? Pero entonces me pidieron que le cambiara el nombre, y como parte del trato, y entonces de Agua de México pasó a ser Medición Ingeniería Eléctrica SADCB. Eso fue en el 2000. Después, en 1905, abrimos la oficina de Monterrey para cubrir lo que es la zona industrial del país, y a un ingeniero que estaba conmigo ya 3, 4 años, lo mandé a abrir esa sucursal. Contratamos ingenieros locales y nos empezamos a meter con las empresas importantes, como es Oblata y Lámina, como es Grupo Vitro, perdón, Cemex y así. Y en 2007, para cubrir el área de la zona petroquímica en el sureste, abrimos una oficina, y ahí contraté a una persona de la región, que le trabajaba a otra empresa para venderle a Pemex. Y entonces ella ya falleció,
y me ayudó en esa etapa a contratar otros ingenieros y entonces así abrimos esa oficina. Entonces ahorita, en este momento todavía tenemos oficina en Guadalajara, que es la matriz, la oficina de México, la oficina de Monterrey y la oficina de Coatzacoalcos. Y de esa manera hacemos recorridos para cubrir todo el territorio, porque es nuestra responsabilidad que todo el territorio esté cubierto para efectos de la distribución y representación de la marca Mega, ¿verdad? ¿Usted va seguido a visitar como sus... 2 veces al año cada oficina, típicamente. Okay. Y si hay algún evento necesario, que yo vaya, por ejemplo, a una expo, también voy. Entonces así es como, más o menos. Pero cada oficina, perdón, tiene un responsable y pues con los sistemas modernos hay forma de controlar administrativamente, comercialmente la operación. Yeah. No, ¿hay alguna ocasión en la que se haya habido como algún problema por ese tema de que alguien está, pues, un tema de comunicación o algo así? ¿O realmente todo, o sea, trabajar con personas como en diferentes partes del país y administrar diferentes oficinas ha sido, pues, sencillo o no es sencillo? Mira, lo que sucede es que tienes que tener una organización en donde cada quien sabe lo que tiene que hacer y objetivos que tiene que cumplir, metas que tiene que cumplir. Y entonces hay indicadores que te van diciendo en dónde tienes que apretar tuercas o en dónde todo va bien, que no necesita que le muevas algo. Pero pues es cuestión de las personas correctas, en los lugares correctos. Y cuando no ha sido así, pues se tiene que ajustar, se tienen que hacer cambios, se tienen que modificar, ya sea porque la persona puede tener muy buenas habilidades, pero le faltan otras para completar lo que se requiere y desarrollar su trabajo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pues le acaba de dar en la clave. ¿Y usted personalmente ha reclutado como a las personas a los que van a dirigir las diferentes oficinas o en su estructura ya eso lo delega como al Departamento de Recursos Humanos? Ahorita todavía sí, es decir, los ingenieros que están de responsables de oficinas en promedio tienen 10 años o más, con la empresa de quien tiene 20, por ejemplo, ¿no? Y pues ya el nivel de confianza, el nivel de lealtad, el nivel de capacidad que existe, pues es excelente. Y entonces, uno de los recursos más importantes de cualquier empresa es el recurso humano. Claro. Pero también es el problema o el área más crítica de una empresa, mantener a las personas motivadas, mantener a las personas con retos que quieran y voluntariamente acepten cumplir, ¿verdad? Siempre hay inconformes, siempre hay personas que no les gusta algo de lo que sucede en la empresa, pero pues es parte del día a día. Ok. Ahorita que menciona, aunque nos estemos adelantando un poquito, pues, pero ahorita que menciona a la motivación de las personas, ¿tiene como alguna técnica o algo que le haya funcionado en esta parte de motivación o de dejarle retos a las personas? Mira, esto es como cuando uno de chiquillo jugaba fútbol, canicas, tú propones, tú invitas y hay quien se anima y quien te cree y te sigue. Y entonces, pues es más que nada proponer tu visión de los negocios, tu visión de los compromisos que tenemos, los retos que hay que superar. Y cuando eso es una visión compartida, pues sucede el milagro de que todo va caminando, ¿verdad? Claro, claro. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, retomando un poco hacia atrás en esta trayectoria que nos acaba de compartir, en todo este tiempo que usted abrió las oficinas y le compró la empresa y demás, y distribuyó como distribuidor único, comentó. Representante exclusivo. Representante exclusivo, disculpe. No, pues, Em,
Todo ese tiempo usted siguió en la academia, o sea, trabajando como profesor en la UDG. Sí, Bueno, pregunta, ¿por qué prefirió seguir dando clases en la UDG antes que en CETI? ¿O fue como nada más por los horarios o no, no hubo como un porque el perfil? CETI era un horario de 8 horas diarias. Y No cuando, había otra opción. sí, pues o clases, bueno, para mí. Ajá. De hecho, ahí soy profesor titular B, es de los grados más altos. Y entonces, o trabajaba ahí o trabajaba en Kodak. Y yo preferí trabajar en Kodak porque para mí era un reto profesional, pues estar en una estructura más organizada, estar en una institución, digamos, de nivel mundial, en donde iba a aprender, pues, técnicas de gestión de negocios, ¿no? Gestión de empresas. Y pues sí, realmente en ese tiempo Kodak era de las empresas más importantes en Guadalajara. Era un honor, era una cosa muy especial trabajar ahí. Y entonces, ¿en qué momento pasa usted de ser profesor de la universidad a escalar como, me dijo jefe de departamento o hubo un paso antes entre ser profesor y ser jefe de departamento? Sí, bueno, yo fui coordinador de vinculación Ujú. dentro del Centro Universitario de Ciencias Exactas y Ingenierías y ya de ahí pasé a ser jefe del departamento. Entonces, ya como jefe de departamento, yo tenía 125 profesores a mi cargo, eran 1,200 alumnos y dábamos servicio a 4 carreras en temas o materias. Para ese tiempo ya estaba lo que es la red universitaria. Entonces, en cuanto a la red universitaria, pues los departamentos daban servicio a diferentes carreras desde un punto de vista matricial, es decir, el departamento controlaba a los profesores y en las columnas estaba ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería civil y, y entonces nosotros teníamos diferentes materias en diferentes niveles de las carreras e impartíamos teoría de circuitos, electricidad, eh, máquinas térmicas, máquinas eléctricas. ¿Usted siguió dando clase? Sí, sí, Perdón que sí. me interrumpa. Sí, Siguió sí. dando clase mientras era jefe de departamento. Sí, de hecho, te digo, no muchas clases porque obviamente no se puede tanto, ¿no? Pero sí, sí seguí dando materias, inclusive hasta los últimos, hasta que me jubilé, seguí siendo profesor. Y es algo que, o sea, ¿por qué le gustaba ser profesor? O sea, ¿qué es lo que lo motivaba como, pues, a seguir dando clases después de tener, o sea, muchas otras cosas en que invertir su El tiempo? contacto con la juventud, yo pienso que a una hora en mi empresa hay gente muy joven, entonces eso te mantiene activo, eso te mantiene vigente, eso te mantiene, digamos, de alguna manera en contacto con las nuevas generaciones y es una cosa de dos sentidos, ¿verdad? Claro. Tú les enseñas, pero ellos también te enseñan, o sea, te van dando, cómo van cambiando las ideas, de alguna manera, la forma de pensar de las nuevas generaciones, ¿no? Es muy distinto ahora la generación que solamente están en el iPhone a lo que en ese tiempo, cuando yo empecé a ser maestro, pues era machetear y era estar, digamos, con una calculadora. A mí todavía me tocó estudiar con una cosa que le llaman regla de cálculo. Es una regla de cálculo, es un dispositivo que una regla se desliza y por ahí puedes calcular, sacar logaritmos, puedes hacer divisiones, puedes hacer muchas operaciones matemáticas propias de la ingeniería, pero es un dispositivo mecánico, ¿verdad? Nunca los Entonces, he visto, ni siquiera sabía que yo existían. tengo una marca Aristo, por cierto, que en ese tiempo me regaló un tío mío y la compramos en una tienda que estaba en el centro de Guadalajara, que se dedicaba a puras cosas finas, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Ok, ok. ¿Y qué nota como más diferente? Bueno, vamos a cambiar porque por lo general se habla como de cómo estas nuevas generaciones nos estamos como degradando, ¿no? Pero, ¿qué sería como un pro
en comparación, sí, o sea, si compara estas nuevas generaciones con las pasadas, ¿qué nota como a mejor o no hay desde tu Bueno, a punto de vista? mejor es la cantidad de información que se maneja. Ok, Es decir, las generaciones actuales están al día, pueden saber tanto de música como de noticias, como de eh, tendencias, etcétera, etcétera, de modas. Entonces, pues es una generación que maneja muchísima más información ok, que la que se manejó en su momento, pues que con la televisión, con el radio, con, digamos, el cine, que era donde tú ibas y oías las noticias de lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? O en los noticieros de la televisión, pero era un noticiero para todo el país, entonces no había variedad, no había. todos sabían lo mismo, pues. Sí, sobre todo te digo, pues era mucho la voz del gobierno, que a través de Televisa, ahora, pero que antes se llamaba Canal 2 te iban diciendo y pues que te decían lo que el gobierno quería que tú supieras, ¿no? Hoy no, hoy ya la juventud está mucho más actualizada, no nomás en México, sino a nivel mundial. Es decir, ya ahorita tenemos las noticias en el momento en que se están presentando. Vemos los ataques en Irak, en Irán, en todos lados, los palestinos pobrecitos, en el momento que están sucediendo. Y entonces eso anteriormente podría tomar un día, una semana, dependiendo de los medios, ¿verdad? Claro, claro. Como dicen, ¿no? Que mucha gente en la independencia de México se enteró de que años después que México era independiente, pues. Ahora, ¿qué le veo yo mal Ujú, a esta situación? ujú, La falta de estabilidad y los jóvenes cambian de actividad, de actitud, de ujú. decisiones fácilmente y no se comprometen. Entonces, si ahorita tienes tú una mejor opción a través del internet, a través del iPad o del Ujú. iPhone, no te importa lo que tú tienes en el trabajo actual y te cambias de trabajo por simple gusto. ¿Sí me Ujú, voy a entender? No ujú. hay una lealtad, un compromiso, una manera de decir, bueno, aquí voy a hacer carrera. ¿Y ustedes eso no lo Como que ven van conveniente? brincando, ¿verdad? En oportunidades. Ujú. Es bueno porque es lo que quieren, pero es malo porque no se comprometen. Entonces, al no comprometerse, pues no se desarrollan integralmente o de manera completa, ¿verdad? Ujú. Sí, eso sí he notado, pues, o sea, que nos acostumbramos como a tener las cosas como muy rápido y muy pronto y estamos perdiendo como esa parte de la disciplina y de la constancia y perseverancia, esos valores de entender que pues hay cosas en la vida que toman tiempo, ¿no? Y hay que esperar y hay que pues seguir. En esa parte sí, pero también es como pues está padre tener como otras oportunidades, ¿no? O sea, que si no estamos a gusto en un lugar, pues saber que podemos cambiar el Y más rumbo. ahora con esto de la inteligencia artificial, pues ha venido a aumentar todavía las capacidades de las personas, pero también a contribuir en su falta de esfuerzo por sacar sus propios estudios, sus propios resultados, sus propias investigaciones. Y entonces, pues muchas veces la inteligencia artificial resuelve cosas más fácil que lo puede hacer una persona por sí misma. Claro. Bueno, ahí, ¿usted está familiarizado con las inteligencias artificiales o ha dejado un poco de lado? ¿Cómo no? La uso de una manera no intensiva, pero sí la uso. Ujú. Sin embargo, yo creo que lo importante de la inteligencia artificial, pues es saber programarla para que te apoye en el desarrollo de tu empresa, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que la verdad, si la vemos como una herramienta, es muy poderosa, pues aquí el punto es qué estamos haciendo con el tiempo que nos está ahorrando, ¿no? O sea, si estamos viendo como reels o realmente si estamos creciendo, o sea, ya me ahorró tiempo, entonces, ¿qué voy a hacer con ese tiempo además, Fíjate, ¿no? yo lo veo en este modo. Cuando tú tienes un proyecto, un diseño, y tú lo haces a pie, por decirlo de ese modo, Ujú, calculando,
pensando en lo que estás desarrollando, tu capacidad creativa es otra. Cuando tú le dices a la inteligencia artificial, necesito un proyecto para una nave industrial con estas máquinas colocadas aquí, pues ya la inteligencia artificial te dice las trayectorias, los calibres, las canalizaciones, y entonces pues, tu capacidad de estudio y análisis se van perdiendo porque te haces adicto o te acostumbras a la simplificación que te da la inteligencia artificial. Claro. Entonces, muchas veces, te digo, lo que nos caracteriza a los ingenieros es la capacidad de buscar información para resolver problemas. Entonces, pues eso creo yo que sí te ayuda, pero si se sigue esa tendencia, pues va a limitar mucho el autoconocimiento de las personas, porque todo lo va a saber la inteligencia artificial, ¿verdad? Voy a cortar un poco la plática aquí para retomar. Solamente para terminar el bloque de la parte académica, usted me había comentado que usted fomentó para que se hiciera una maestría que no era la de ciencias en ingeniería eléctrica, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, solamente era maestría en ingeniería eléctrica. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? O sea, ¿cómo se inventa una maestría o cómo funciona esa parte? Es una maestría profesionalizante. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuve que haber hecho? Pues primero que nada, contratar doctores, que en ese tiempo, cuando yo fui jefe de departamento, había un grupo de ingenieros, entonces de doctores que se fueron en grupo, se fueron 5 doctores del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica para trabajar en el CIMBESTAR. Y entonces dejaron, pues, sin maestros, como 2 o 3 nada más, y no era suficiente como para seguir impartiendo la maestría en ciencias que en ese momento estaba operando dentro del departamento. Y la decisión que yo tomé fue contratar a unos doctores cubanos de la Universidad de Santa Clara que se vinieron en intercambio, y entonces pues con ellos pude reactivar o darle servicio a los alumnos que estaban todavía estudiando para que terminaran su maestría en ciencias. Okay. Pero al mismo tiempo estaba la necesidad de actualizar a nuestros profesores del departamento, y fue entonces que yo pensé en una maestría profesionalizante que nos ayudara a que los profesores, por un lado, se actualizaran en conocimientos y pudieran lograr mejores categorías académicas, es decir, de profesor asociado A, profesor asociado a B. Entonces, crear una movilidad dentro del departamento, lo cual se pudo hacer aparte de la iniciativa que yo tomé, porque la universidad lo permitió o dio recursos para que hubiera promociones académicas. Entonces, eso hizo que aproximadamente 70 de los 120 maestros del departamento estuvieran una maestría. De hecho, también en el medio profesional, empresas como la de tu papá y la del ingeniero Jorge Ortiz, pues estudiaron la maestría, personas de Comisión Federal estudiaron la maestría, personas de la iniciativa privada estudiaron la maestría. Y entonces creo yo que durante ese tiempo habrá egresado 150 alumnos de la maestría en ingeniería eléctrica. Y también, de manera paralela, me traje a 4 profesores rusos, bueno, a 3, porque había uno, para formar una maestría en ingeniería mecánica. Okay. Y entonces ahí tuvimos también un grupo de profesores del área de mecánica, entre ellos Miguel Gersaín y otros distinguidos maestros, la maestra Laura, que tomaron esa maestría, y pues subió el nivel académico del departamento gracias a que los maestros decidieron tomar esas maestrías o esas maestrías, y pues creo yo que con mucho éxito. Claro.
¿Y por qué no estudiar la de ciencias? Porque era demasiada la carga, como, bueno, la demanda que requería esa maestría o algo así. No permitía como profesionalizarse fuera de la academia. Lo que sucede es que son diferentes enfoques. Mm, Cuando hablamos de una maestría en ciencias, hablamos de personas que se van a dedicar a la investigación o que se van a dedicar a ser profesores de posgrado. ¿Por qué? ujú, Bueno, pues porque ven optimizaciones, ven matemáticas más avanzadas, temas más avanzados dentro de cada disciplina, mientras que una maestría profesionalizante lo que te da es una actualización y mejores herramientas de las que tú estudiaste cuando eras estudiante de la carrera, ¿verdad? claro. Entonces, por ejemplo, si estudiaste circuitos, pues ahora los estudias, pero ya con herramientas matemáticas, con programación, con mejores herramientas para poder entender mejor lo que es tu trabajo. Entiendo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, si gusta, ahora sí pasamos a la parte empresarial y de emprendurismo. Primero, me gustaría preguntarle, hoy en día, ¿qué hace su empresa? ¿A qué se dedica? Cuál es como su área de negocios? Medición Ingeniería Eléctrica, como comentaba, es una empresa que se dedica a la ingeniería, al mantenimiento, a la localización de fallas, a los estudios de cortocircuito, arc flash, picos de potencia, código de red y típicamente trabaja para clientes como EDESA o como eh, Grupo Dragón, Enel y otros que están en diferentes partes del país donde hay plantas eólicas, plantas solares, ciclos combinados. Y lo que hacemos son mantenimientos anuales. Damos una termografía y luego ya vamos y hacemos la limpieza de todos los componentes, se les hacen pruebas, se entrega un reporte, Ujú. bueno, se vuelve a armar, se deja todo funcionando y se entrega un reporte de cómo se encontraron los transformadores, los interruptores, los cables, todas las partes importantes de las subestaciones. Y ahí es un grupo de aproximadamente 12 jóvenes ingenieros de 3 a 8 años de experiencia, ¿no? Algunos ya con grados de maestría. En la empresa comercializadora que ya tiene 37 años, que es Oropesa Ingenieros SASB, lo que nosotros hacemos es vender equipo de medición y pruebas eléctricas para empresas como Comisión Federal de Electricidad o contratistas que dan servicio a otras empresas, industrias grandes o empresas que construyen subestaciones para, como por ejemplo, el Grupo Grosse. También ellos son nuestros clientes, o electrificación planificada, varios empresarios aquí del estado de Jalisco y de otros estados. En Monterrey tenemos bastante negocio, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, que se dedican a dar mantenimientos por su cuenta o hacer instalaciones nuevas en subestaciones de media y alta tensión, pues requieren de los equipos que nosotros vendemos, que son equipos de alta tecnología, de alto costo, de alta exactitud, y que así como a un ser humano le hacen pruebas de resonancia o estudios de lo que sería el corazón o encefalogramas, también para los aparatos eléctricos, los equipos que nosotros vendemos o comercializamos, hacen pruebas especiales y a partir de ellas se hacen diagnósticos de cómo se encuentran la salud de un transformador, por ejemplo, o de un interruptor. También reparamos los equipos que nosotros vendemos, como una agencia de autos, ¿verdad? Ok. Los equipos que vendemos que se llegan a dañar, pues regresan al departamento de reparaciones para hacerles la reparación. También hacemos capacitaciones en los temas que nosotros eh, vendemos equipos. Por ejemplo, vamos a cumplir 30 años impartiendo un curso que se llama Mantenimiento en estaciones eléctricas, al cual vienen personas de diferentes partes del país y
y dura 4 días, 2 de teoría, 2 de práctica. Y son personas que se dedican profesionalmente a las pruebas eléctricas o que trabajan en los mantenimientos de las empresas y vienen a actualizarse con nosotros. Entonces, eso ha sido muy exitoso. Ok. De esas tres líneas, ¿cuál es la que más le gusta a usted? ¿La Bueno, me comercializadora? gusta decirte que ¿La de hacemos ingeniería? verificaciones eléctricas, Ah, sí es cierto, lo vi. Ah, bueno, de esas cuatro líneas, ¿cuál es la que más le gusta a usted? todas, porque lo que sucede es que tú no puedes vender un equipo y abandonar al cliente con su equipo, tienes que repararlo. Ujú. Tú no puedes dejarle a un cliente cómo funciona el equipo, pero también tienes que decirle la teoría detrás del equipo y cómo interpretar los resultados. Pues todos estos son servicios complementarios para el mismo mundo o el mismo ¿cómo se dice? Universo de clientes a los cuales atendemos. Entiendo. Entonces, el lema de nuestra empresa es generando confianza. Entonces, nuestros clientes nos preguntan, nos hablan para saber con las pruebas que están obteniendo qué decisiones tomar. Entonces, eso es parte de la relación que nosotros tenemos con nuestros clientes actualmente. Bueno, desde siempre, ¿no? Mm, Ya 37 años. Pues sí, ya es algo. ¿Qué ha sido como una de las cosas más difíciles a las que usted se ha enfrentado? O sea, en esa parte del emprendedurismo, que es como el reto más grande que ha sobrepasado o alguna dificultad que nos quisiera compartir, ya sea en la parte de la distribuidora o en la parte de la ingeniería o en la UBIE. Bueno, en sí, dificultades no veo una que no se hubiera podido resolver. Lo que sí, por ejemplo, como mucho de lo que vendemos es a Comisión Federal a lo largo del tiempo ha cambiado sus políticas de compra de equipos. Entonces puede ser que un año no compren y entonces igual tienen los gastos de los ingenieros que trabajan, aun cuando no vendieron lo suficiente, ¿me explico? Claro, Entonces tenemos que mantener ese tipo de altas y bajas, pero fuera de eso no hay ningún problema. La competencia existe, pero de alguna manera te obliga a superarte. Es decir, si no hay competencia, no hay superación. claro, no está el reto, ¿no? Bueno, ingeniero, hay un momento en la vida en el que un ingeniero tiene que como que separarse un poco de la parte técnica para dedicarse un poco más a la parte administrativa y de gestión. ¿Eso cómo lo ha llevado usted? ¿O cómo usted sí migró 100% o mantuvo como No, 50-50? aún actualmente yo me involucro en todas las áreas técnicas de la empresa y creo que eso es lo más importante porque si tú no te involucras en eso, siendo una empresa de ingeniería, pues no puedes impulsar los cambios, las innovaciones. Entonces, sí hay personas que hacen el trabajo fino, el detalle, pero las líneas generales, los criterios, las decisiones importantes, técnicamente hablando, pues las seguimos tomando no solo yo, sino varias personas con experiencia. Ok, ¿y cómo maneja como esa sinergia, digamos, entre esos como dos perfiles? Lo que sucede es que no es como que dijeras tú, de aquí a acá soy director y de aquí a acá soy ingeniero, ¿no? No. Las cosas, nadie o pocas personas nacen enseñados, como luego dicen, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces la vida te va dando experiencias buenas y malas, y sobre esas experiencias, las capacitaciones, los coloquios, los seminarios, te van dando información de lo que es tu quehacer, tanto en el aspecto, digamos, ingeniería profesional, como en el aspecto administrativo, gerencial o director. Ok, de acuerdo. Y en la parte como comercial, ¿usted cómo adquirió esas habilidades? Porque, bueno, le voy a decir, voy a hablar por mí. Esa es de las cosas que más me ha costado a mí en la empresa, como desarrollar ese perfil comercial. O sea, me gusta la parte administrativa, me gusta la parte técnica, pero la parte comercial me cuesta trabajo y pues no nací enseñada.
¿Usted cómo lo manejó desde el inicio? O sea, ¿usted sí lo traía de fábrica o fue aprendiendo sobre la marcha? Bueno, como les decía, parte de mi infancia y juventud, pues en mi casa siempre hubo tortillería, lechería, tienda de abarrotes. Y como yo participaba entre vender tortillas, entre vender la tienda, es decir, en diferentes etapas, pues eso de manera natural ya se me daba en tratar clientes, ¿verdad? Pero en las ventas hay tres cosas importantes. Uno es conocimiento del producto. Tú tienes que saber a qué te dedicas, ¿verdad? ¿Qué estás manejando? El otro es técnicas de ventas. Eso, te digo, se adquiere. Hay talleres, seminarios, libros. Es muy importante la lectura de libros. Y la tercera, y no menos importante, es la actitud. Pues cuando tú tienes una actitud correcta para relacionarte con personas que a veces ni conoces, ¿verdad? Y entonces hablar de un tema que tú sí conoces, pues es cuestión de que hagas una rapport, se llama esto, una comunicación, pero te tienes que poner tú en el lado del cliente para saber cuál es su necesidad y en ese momento saberle presentar tu solución a su necesidad. Cuando logras ese punto, entonces el cliente solo compra. Fíjense, por ejemplo, en una tienda de departamentos, ¿no? Tú llegas porque vas a comprar una falda, una camisa, una blusa, y el vendedor, si te distrae o te dice, ¿qué le puedo ayudar? En lugar de retenerte, te ausenta. Tú quieres tener libertad de decidir, ¿verdad? Si el vendedor te dice, fíjate, este saco se te ve muy bien, va con tu tono de piel, te ayuda a tomar una decisión, Claro. pero la decisión ya la tienes tú, porque estás probando ese saco. ¿Se me explicó? Claro. Entonces, todo eso es parte de las técnicas de ventas y tú tienes que saber qué técnica vas a usar. Hay muchísimas, vamos a decirlo, herramientas que así le podemos llamar en el área de las ventas. Y no es lo mismo vender un barco o un helicóptero que vender un saco o vender una camisa. Entonces, Claro. o vender un sistema, vamos a decir, un sistema como un sistema administrativo que ahora se usan, o un CRM que ahora se usan. Entonces, cada técnica o cada producto o cada venta requiere una técnica diferente. Todo eso, te digo, sí se estudia, pero tu espíritu de servicio, tu espíritu de resolver algún tema, es lo que te va a ayudar a resolverlos. Si tú no tienes esa mentalidad, si tú vas por un pedido, si tú vas por cerrar una venta, pues vas a perder al cliente. Al cliente lo vas a ganar cuando tú le resuelves una necesidad, cuando tú entiendes su necesidad. Y para eso, ¿qué implica? Pues ser ingeniero, Claro. ser de lo que te dediques, conocer. Por eso digo yo, conocimiento del producto, ¿verdad? Y la actitud, pues es una actitud de triunfo, de riesgo, de no dejarte vencer por la adversidad, sino enfrentarla. No aceptar un no por respuesta. Sí, si me dijeron no, bueno, pues entonces hay gente que después de 3 años de insistir logró vender algo, ¿no? Y ya cuando tú logras de alguna manera establecer un flujo, cuando le cotizaste a un señor de hace 2 años, te compra hoy, se suma a lo que te compró el que le cotizaste el mes pasado y te compró hoy. Entonces se van acumulando y entonces pues siempre vas teniendo como la pila cargada para que poco a poco vayan fluyendo las oportunidades. El cliente va a comprar cuando le sea necesario, no cuando yo quiero que compre, ¿verdad? Claro. Entonces, como que el truco está en, pues, estar ahí en el momento adecuado. Pues es como... Yo digo que estar atento a la información que el propio cliente te está diciendo con sus preguntas, con sus actitudes,
Y saber retirarte a tiempo cuando tú sabes que no estás haciendo bien tu trabajo y no fastidiarlo y dejar la puerta abierta para una siguiente oportunidad. Ok, eso es un muy buen consejo, ingeniero. Casi, bueno, yo no lo había escuchado antes, retirarse a tiempo también, pues, como Sí. parte de la estrategia. ¿Cuál sería uno de los libros que mencionó ahorita? Hay uno que se llama Cállese y Venda. Mm, que lo recomienda, Sí, luego por ahí lo como ponemos. general. Pues ese digo, es un libro que habla de lo que les platico. Ujú. Yo lo he leído, le pido a la gente que trabaja conmigo que lo lea. Para Pero comprarlo. hay varios. Ese libro es viejito, Ujú. pero habla de todo lo que es un vendedor, cómo debe. Un líder es un vendedor, un sacerdote es un vendedor. Es decir, un profesor es un vendedor. ¿Por qué? Porque exponemos criterios, ideas a las Claro, personas que pensamos que los pueden necesitar, ¿no? claro. Luego yo he escuchado a gente que dice, no, es que yo estudié química porque mi profe de la secundaria era buenísimo, ¿no? Sí, claro, en eso tiene razón, ingeniero. Bueno, ahora cambiando un poquito el rumbo de la conversación, en cuanto a las tendencias del sector eléctrico, me comentaba que usted se sigue capacitando y se sigue actualizando. ¿Usted hacia dónde considera que va como el sector eléctrico en México o cuál es una tendencia como que ve usted más clara que otras? Bueno, miren, lo que sucede es que hay diferentes ritmos en la demanda de la energía eléctrica. En este momento, digamos, el ritmo se ha acelerado por varias razones. En primer lugar, porque no, se busca no tener contaminación. Entonces, se está tratando de no ir las, a las plantas que quemen derivados del petróleo, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, eso reduce de dónde voy a sacar la energía. Las energías renovables como la solar y la eólica, pues tienen sus propios problemas, que son su intermitencia, que digamos están disponibles cuando hay sol, cuando hay viento, y eso trae como consecuencia un problema de estabilidad al sistema, al sistema en general de energía o eléctrico interconectado, así se llama. ¿Por qué? Porque cuando aumentan las cargas, la frecuencia baja. Ujú. ¿Y por qué baja? Pues porque al tener tú una mayor corriente en los generadores, el freno que tiene ese generador tiende a bajar su frecuencia. Y al bajar la frecuencia, el Z de 2πfl también baja. Y entonces jala más corriente. Entonces es un proceso inestable que saca de sincronía a los generadores y entonces se pierde una planta generadora y eso trae otras consecuencias. Y por eso ha habido apagones. ¿A qué voy con esto? La energía eléctrica cada vez es más necesaria, más ahora que vienen centros de datos. Entonces, un centro de datos puede consumir lo que consume una cuarta parte de una ciudad, por ejemplo, por la cantidad de energía que requiere. Y eso con la inteligencia artificial, pues está aumentando mucho. Entonces, ¿qué tendencias hay? Respaldos por baterías, por ejemplo. Esa es una cosa que actualmente en México ya se está legislando. Se requiere optimizar la operación de las microredes, así se llaman. ¿Qué quiere decir una microred? Pues si tú tienes una zona geográfica donde hay generadores, donde hay consumidores, pues se trata de optimizar la energía, porque muchas casas tienen paneles solares que pueden aportar energía, y entonces también esto trae otras tecnologías. También podríamos hablar de el monitoreo, el monitoreo por varias causas, ¿no? Para varios objetivos. Unos los del sistema eléctrico, otros los de los equipos eléctricos y otros los de la optimización del sistema energético, por decirlo así. En un modelo matemático de un programa,
puedes decir si se va la energía del suministrador, cómo deben de entrar las plantas para no generar tanta contaminación, o que cuáles cargas vas a tumbar para abastecer con esa cantidad de energía disponible. Es decir, a lo mejor vas a bajar el aire acondicionado, a lo mejor vas a bajar el riego de los jardines. Entonces, todo eso está ya sistematizado, ya hay programas disponibles tecnológicamente hablando de diferentes marcas. Entonces, pues el ingeniero de la actualidad tiene que saber mucho de informática, tiene que saber de inteligencia artificial, tiene que saber de microcontroladores, tiene que saber de mecatrónica, pero necesariamente debe saber de máquinas eléctricas, de máquinas térmicas, de instalaciones eléctricas. Es decir, cada vez más la información que debe manejar un ingeniero es mayor y no es suficiente con lo que tradicionalmente aprendimos cuando nos formamos. Tenemos que estarnos actualizando. Entiendo. O sea, básicamente si nosotros como ingenieros quisiéramos dedicarnos hacia donde van las tendencias, tendríamos que aprender de las disciplinas que usted menciona, ¿no? Que es informática, inteligencia artificial, aprender sobre, pues, esta parte de las microredes. Comunicaciones, me puedo decir. Ok, comunicación. Ahora, por ejemplo, todos los aparatos, un medidor de energía, pues antes iba el lecturista y tomaba el valor de la energía consumida, pero eso ahora se comunica vía internet. Entonces Ya no tiene que ir. ya no tienen que ir. Entonces, eso te digo, se usa un código que se llama DNP3, o se puede utilizar Modbus, o se puede utilizar radio, se puede utilizar telefonía celular. Pues también las comunicaciones son un área importante, que los aparatos que antes eran pues, no inteligentes, por no decirles tontos, ahora son inteligentes, ahora tienen memoria, tienen microprocesadores, se comunican y pueden interactuar a distancia, ¿no? Entiendo. Y usted que está como todo el tiempo capacitándose, bueno, yo puedo notar que le apasiona, ¿no? Estar aprendiendo y demás, pues no perder como el hilo. Si nosotros quisiéramos como seguir, por decirlo así, como su camino o algo parecido, de mantenernos como siempre a la vanguardia en nuestra carrera profesional, ¿qué es lo que nos recomendaría? Mira, hace muchos años yo fui a una conferencia en Estados Unidos y el que estaba hablando, el ponente, dijo que hay tres cosas muy importantes en la vida, ¿no? Una es qué estudias, la otra es a qué te dedicas y la otra es con quién te casas. Si tú atinas en esas tres, en la que estudio, pues la pasión por lo que estás estudiando te mantiene vigente. Okay. Si tú en el trabajo a lo que te dedicas te gusta, pues progresas, avanzas y estás buscando nuevas cosas para hacer mejor lo que tú sabes hacer y lo que te apasiona, ¿verdad? Igualmente, si tú en tu matrimonio estás con la persona correcta y te llevas de la manera correcta, pues entonces es fácil. Cuando no es así, entonces pues no te va a gustar tu estudio y no vas a avanzar. No te va a gustar tu trabajo y le vas a buscar los cómo no, ¿verdad? Igualmente, pues si no te va bien con la relación matrimonial, pues entonces tú no vas a poder ser feliz. Entonces, yo creo que la manera en que identifiquemos como seres humanos, al menos esas tres, digamos, vertientes de nuestro desarrollo personal, pues estamos en el camino correcto, ¿no? Ok, es un excelente consejo, ingeniero, y también como muy conciso, la verdad. Es más fácil memorizar ese tipo de cosas así. Sí, porque si te gusta, pues entonces no es que seas una receta. Lo mismo que te gusta te va motivando, te va llevando. Solito. Y vas buscando qué más. Claro. Y ese qué más es lo que hace la diferencia. Y cuando tú lo transmites o lo puedes transmitir a la persona que está contigo o cerca de ti, pues entonces ya se hace un equipo de fútbol o se hace, digamos, un equipo de personas que van más allá
de lo que cualquier persona de manera individual puede lograrlo, ¿no? Ah, Se llama sinergia. sí, eso está bien padre, que lo menciones, está bien padre aquí. Porque muchas veces como que nos encapsulamos en los cálculos y en lo que dice el libro y demás, pero esto que menciona casi nunca lo verbalizamos, que es como yo creo que la parte más importante, porque como usted dice, ¿no? Si esas tres cosas no funcionan, pues va a ser nadar contra corriente todo el tiempo y sería como forzarlo y estas cosas tienen que salir como parte de, ¿no? Como, digamos, solitas, entre comillas, pues. O con Está, una buena introspección, un buen conocimiento de quién eres, ¿verdad? eso está muy bien. Gracias por compartirlo, ingeniero. Y bueno, ahora pasando a los consejos que nos puede dar a los que queremos ser emprendedores o a los que ya estamos siendo emprendedores. ¿Qué es lo primero que le diría a un ingeniero que está como empezando a emprender aquí en Guadalajara o digamos en Guadalajara como para segmentarlo, también bueno, en Jalisco, para dedicarle como esta sección a los colegiados o los posibles colegiados del cine? Si quisiéramos emprender o irnos por ese rumbo, ¿qué es algo que aconsejaría como al principio? La verdad es que detrás de cada empresario, de cada persona que tú escuches su origen, cómo empezó. Por ejemplo, Hewlett Packard, pues comenzaron en un garage, ¿verdad? Eh, pues todo el mundo empezó muy diferente a como puede estar tiempo después. Ya. ¿Qué es lo más importante? La visión, el gusto por lo que tú escoges, el gusto por lo que tú quieres hacer, el que encuentres un diferenciador que te haga mejor en lo que tú estás haciendo para que te salgas de lo que decía yo hace un momento, que es el océano rojo. Si Ujú. busca cosas que te hagan diferente o que te den un plus respecto de tu competencia, ¿no? Entonces, puedes vender tacos, pero los tacos tienes que saber qué le gusta a la gente, dónde le gusta a la gente, qué precio les gusta a las personas y esforzarte porque la gente te recomiende con otros clientes para que tu negocio vaya creciendo, ¿no? Los negocios empezaron siempre de una manera muy pequeña, pero lo más importante es que te permita sobrevivir y que sobreviviendo puedas crecer. Obviamente, si tú ganas 5, pues gástate 2 y guarda 3. Y entonces de esa manera, con ese 3 que tú guardaste, pues puedes ir creciendo, puedes ir invirtiendo. Porque si tú gastas todo lo que ganas, pues vas a seguir trabajando para otros, pero no vas a crecer. Entonces, Claro, crecer un negocio es invertirle al negocio. Si tú estás en la construcción, si en una obra te fue bien, pues guarda para comprar un vehículo, guarda para comprar una computadora, guarda para comprar, eh, digamos, herramientas adecuadas para tu trabajo, de tal manera que seas más competitivo. Pero es muy importante que en el negocio que las personas estén, se paguen a sí mismos. Es decir, ok. que si tú ganaste 100 pesos, tú te guardes 10 como tu sueldo, como para que en 10 años, ¿cuánto vas a tener? El 100%, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, si tú no guardas dinero para ti, si tú no, pues vas a tener empresa rica, empresario pobre. Ok. Y lo otro al revés tampoco se vale. Empresa pobre, empresario rico. Que luego sí pasa de las dos, ¿no? Sí, te digo, incrementar las posibilidades del negocio para que el negocio vaya creciendo, ¿no? Entiendo. También existe la creencia de que para emprender se necesita pues capital, ¿no? Se necesita invertir y demás. ¿Usted qué opina sobre eso? O sea, hay cosas que sí son indispensables de, bueno, pues por lo menos tal porcentaje o lo que sea, o que sí se puede dejar como para después. Porque también conozco algunas personas que se tiran como hacia el lado contrario de endeudarse y comprar todo el equipo No sé, o no comprar nada y todo, o sea, ¿y cómo puede uno empezar en esa parte?
¿Se requiere capital forzosamente o no siempre? Y si es no siempre, ¿qué sí recomendaría Pues, comprar es y qué no? lo que les platicaba cuando empezamos, ¿no? Ujú. Cuando tomé la decisión de ser empresario, mi esposa me preguntó, ¿y de qué vamos a vivir? Sí, sí, Porque la pues yo tenía muy buen incertidumbre. sueldo en Kodak y entonces pues lo que yo tuve que hacer es, con un ahorro que tuve, garantizar que iba a poder aguantar hasta que pudiera haber ingresos, ¿no? En mi caso, pues tengo 6 meses. Ahora, que si tú empiezas con una gran inversión, pues todo depende de qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? Tú no Ujú. puedes empezar con las manos si lo que vas a hacer es instalar sistemas de telefonía, pues necesitas una camioneta, necesitas un vehículo, Claro, necesitas los recursos herramientas. necesarios para poder hacer. Ahora, ¿de dónde van a salir? Pues sí es importante que el capital de trabajo sea del socio o del empresario o de los empresarios. Y ya lo demás, pues es lo que se puede ir consiguiendo por préstamos o lo que se puede ir consiguiendo, digamos, por las propias utilidades. Ujú. Pero sí debe haber una condición inicial importante. Si tú no tienes un ahorro, si tú no tienes un capital de trabajo, que así se llama, Ujú. pues entonces no puedes hacer negocio. Ok, Entonces, ¿cuánto debo tener? Lo que tu negocio pida para desarrollarse. ok, entiendo. Inge, usted por muchos años de su vida compartió entre dar clases, el jefe de departamento y la parte empresarial. Para usted, ¿cómo fue este escenario? ¿Usted considera que la combinación de ambas le dio ventajas competitivas o fue desgastante para usted? ¿O cómo podría evaluar usted desde su perspectiva esta combinación entre ser empresario y ser académico? Es lo que comentaba hace un momento, que no hay, como decir, esta es la fórmula. Ujú. Desde luego, es mucho esfuerzo, pero se requería. Entonces, cuando tú estás empezando, no puedes detenerte a decir, pues es que ya me cansé o es que ya hasta aquí le voy a llegar. Tienes que sacar fuerzas de flaqueza y que yo conozca a muchos empresarios, amigos míos, pues platican de que iban a hacer las obras y dormían en el coche porque no había para el hotel, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues sí son sacrificios. Imagínate tener actividades en un lado, en otro y en otro, pues sí es pesado. Hay etapas en que sí se puede hacer cuando los hijos están pequeñitos, pero ya en más tiempo, cuando los hijos crecen, pues sí hay que dedicarles tiempo. No hay que perder, como decía hace un momento, esa parte de tu hogar, tu familia, y bueno, balancear un poco, ¿no? A lo mejor no puedes estar todo el tiempo, pero el tiempo que estés, que sea un tiempo de calidad, que sea un tiempo de convivencia. Y en mi caso, pues siempre mi familia fue mi inspiración, fue el motivo por el cual yo luché para lograr lo que logré. Y pues eso me ayudó a que me aguantaran, me soportaran y esperaran a que yo pudiera estar con ellos, ¿no? Ya, claro, también se requiere hasta cierto punto un sacrificio de la familia, ¿no? Pues, Sí, claro. aceptar que, pues, unas cosas por otras. Inge, a mí personalmente, esta parte de combinar como varias partes de la vida, tanto la profesional, la gremial y la personal, en todos sus matices, es algo que se me dificulta mucho porque como que quiero dedicarle el 100%, pero a cada cosa que hago. Y eso pues obviamente es muy cansado. No sé si hay alguna forma o algún truco, alguna fórmula que usted haya empleado para que le saliera todo o solo como decía alguna vez mi amigo Chava, la clave para que todo en tu vida te vaya chido es bajar las expectativas. Entonces ya con eso, todo Bueno, bien. mira, la verdad, vuelvo al punto. Si tú sabes lo que quieres, sabes lo que sigue. Ujú. Y si sabes lo que sigue, pues entonces no hay pierde, vamos a decirlo así. Lo importante es no ir en contra de tu salud.
Para mí hay tres cosas importantes, ¿no? La fe, la salud y los valores. Ok, como pilares, pues, de la Y ya vida. de ahí sale lo que es tu familia, lo que es tu trabajo, lo que es la escuela. Yo hice un pay de tiempo hace muchos años. Y era un pay como de 10 rebanadas, ¿no? Entre ellas está el ser empresario, el ser profesor, el ser colegiado, el ser papá, el ser esposo, el ser hermano. Y entonces, en cada rol, en cada papel, en cada, digamos, parte importante de la vida que tú desempeñas, tienes que tener una declaración, tienes que tener una sentencia, cómo quieres ser como papá, cómo quieres ser como esposo, cómo quieres ser como profesor, cómo quieres ser como empresario. Y por eso digo valores. Entonces ya de ahí te vas como... Es como cuando los malabaristas que tienen muchos platos, Ujú. entonces si uno se les está cayendo, corren y le dan y luego se van al otro. Entonces, así de intenso, así de difícil, como el que está haciendo en el crucero las bolas, ¿no? Ujú. Pero bueno, es cuestión de que no te pierdas y revuelvas lo que son cada una de las cosas. Ok. Ni quitarle a tu familia para darle al negocio, ni darle a lo otro para darle a lo otro y así. Creo yo pues que parte vuelvo al ejemplo, de tu autoconocimiento, de qué tú quieres como ser humano y como eso que te fortalece, te da energía para seguir adelante. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya, sí, voy a hacer tarea llegando. Ya para cerrar, hay una pregunta que le comentaba, que es la que han tenido todos los invitados que nos han acompañado en este espacio, que es si pudiera dejarle un mensaje hoy a los ingenieros colegiados y a los futuros colegiados del CIME, ¿cuál sería? Primero que nada, que el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Jalisco se fundó en 1969, que a lo largo de todos estos años ha habido personajes de la ingeniería que lo han ido fortaleciendo, que lo han ido formando y que a mí en lo personal participar en el colegio me dio un estatus, me dio una identificación con mi profesión y con mi estado. Es un foro a través del cual el colegio ha opinado en temas de agua, en temas de ahorro de energía, en temas de desechos, en temas de fuentes alternas. Entonces, el colegio tiene una función social importante. También, y creo que yo en eso pongo lo más valioso, las relaciones interpersonales. Tengo grandes amigos a lo largo de estos 40 y más años de ser colegiado. Yo empecé en 1982 como colegiado. No, ya más de 40, ¿verdad? Sí, pues ya, Sí, entonces, 44. te digo, recuerdo muchos amigos, muchos ya no están, muchos todavía están, y con todos me ha identificado una gran amistad, una gran convivencia. Aquí hacíamos o hemos hecho eventos como el Día del Ingeniero, como la Posada, la Noche Mexicana en septiembre, el Grito. Le hemos hecho homenaje al fundador de la carrera, al ingeniero Héctor Hernández Canal, aquí lo tuvimos de cuerpo presente. Hemos organizado congresos desde 1991 a nivel nacional y luego a nivel internacional. Y desde luego que esto hemos traído a las autoridades nacionales para hablar de esos temas particularmente. Y no se diga la cantidad de cursos que ahorita está desarrollándose un diplomado en código de red. De tal manera que el que pertenece al colegio lo que hace es tener amigos, lo que hace es actualizarse, lo que hace es contribuir a la sociedad
algo de lo que nos dio al estudiar en una universidad gratuita, a los que estudiamos en una universidad gratuita. Y desde luego, vigencia. El colegio siempre está al día, innovando, cambiando, buscando temas. Ahorita, por ejemplo, están los responsables, los corresponsables de obras eléctricas. Sí. Aquí se formaron las unidades de verificación. En lo particular, yo soy verificador desde 1993. De los primeros. De los primeros. Y soy el número 2 de los que se aprobaron. Y a nosotros nos dio un curso un ingeniero que se llamó Héctor Mejía San Salvador, el cual lo hizo de manera gratuita. En ese tiempo estaba el presidente Miguel Caso Gastinel. Y de ahí salimos 25 verificadores en México, en Guadalajara. Entonces, Guadalajara, Vallarta y Tepic. Entonces, siempre el colegio está buscando que haya opciones de tener recursos para sus agremiados, como esto de las verificaciones. Hay mucha gente que vive de las verificaciones. Hay quienes pueden vivir de los peritajes. Hay quienes pueden vivir de los responsables o corresponsables de obras eléctricas. Y desde luego, hay empresas con las que te relacionas tanto a nivel de la construcción como a nivel de la obra del gobierno, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. Siempre en el colegio ha habido Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma, en el sector de educación, la Comisión Federal de Electricidad y los profesionistas independientes, ¿no? Entonces, de ahí han salido presidentes y se han ido como alternando. Entiendo. Pues muy bien, ingeniero. Me faltó también comentar y felicitarlo porque pues usted es el nombrado ingeniero del año. Muchas felicidades. La verdad es que yo voy empezando aquí en el colegio, pero es un orgullo tener referentes ingenieros como usted. Y pues la verdad, gracias, ingeniero. Sí, es una alta distinción que yo le agradezco al ingeniero Jesús Burrayo y a su consejo directivo. Esto desde 1976 se hizo a nivel nacional gracias a la iniciativa de un ingeniero de Tapalpa, que fue el ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro. Y entonces, pues, logró que a nivel nacional, por un decreto presidencial, se instituyera como el Día Nacional del Ingeniero. Aquí en Jalisco, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, el Colegio de Ingenieros Industriales y otros colegios y agrupaciones lo han venido organizando desde ese tiempo. Y más o menos hace 15 años se constituyó la Unión Jalisciense de Asociaciones de Ingenieros, Colegios de Ingenieros, en la UCAI, y es la que ahora está organizando esto. Entonces, cada año, en la rama de la ingeniería civil se da un reconocimiento, en la rama de la ingeniería mecánica eléctrica, que es el caso mío, se da un reconocimiento, y es un gran honor. Es un gran honor porque, pues, te sientes como apapachado, reconocido y muy agradecido porque se fijaron en mi persona. Muchas felicidades, ingeniero. La verdad es que totalmente cumple con el título. Felicidades por eso. Gracias. Y bueno, ya para concluir la conversación, muchas gracias a los que nos escuchan. Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos tanto de su conocimiento. La verdad es que yo personalmente disfruté mucho la conversación. Desde la vez pasada que platicamos, es una persona muy interesante y pues muchas gracias por darse el espacio de venir a platicarnos de tantos temas. Con mucho gusto y a través del colegio, si alguien quiere preguntar o saber más de lo que aquí se platicó, estoy a la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.